Bueno, pues vamos a empezar con unas poquitas noticias y cortitas, solamente señalarlas porque tenemos una sesión muy completa de información. Terminamos hoy el libro que hemos estado leyendo durante el mes de abril y bueno, pues hay mucho que ver. La primera noticia que he elegido es esta de la exposición en la Serrería Belga en Madrid de una pintora, pues como veis por las fechas de vida, a caballo entre los dos siglos y que no ha sido muy conocida, aunque últimamente sí se está revisando su obra y tanto en el País Vasco como en otros lugares de España se están haciendo exposiciones de su obra y ahora pues toca a Madrid y una oportunidad para acercarse a su figura que me ha parecido, bueno, pues eso, interesante, ¿no? Echarle un vistazo. Y una de esas artistas, como digo, pues un poco olvidadas por ese tiempo en el que la tocó vivir. Y bueno, me parece que puede estar bien. Otra de las exposiciones, también en la zona de Madrid, en Las Rozas, es esta de Ecologías del Colapso, que me ha parecido interesante. Es una colectiva eh, bueno, con esta idea de la naturaleza como centro y todo lo que puede mover en un momento dado, ¿no? Lo que afecta a la naturaleza y sobre todo al tenerlo en cuenta, ¿no? Y al tomar, por ejemplo, la botánica como una forma también de pensamiento, ¿no? Y bueno, hay obras que me han parecido interesantes y creo que puede estar bien una visita si os pilla a mano y podéis hacerla, pues yo creo que puede ser gratificante. Otra de las noticias que me ha llamado la atención es esta, en realidad es una exposición, pero bueno, ha empezado y no sé el tiempo que la tendrán. Es dentro de la sala en la que normalmente está, pues han montado esta... mm, Sí, esta exposición como de la historia casi, ¿no? Del cuadro, más que, y están el original y la copia, y con toda con toda su aventura, ¿no? Porque el que la marquesa de Santa Cruz esté en esta sala del Prado, pues realmente es casi un milagro, ¿no? Ya sabéis un poco la historia de este cuadro, yo creo, ¿no? Pero si no hay un vídeo que lo explica muy bien. Bueno, hay varios vídeos que lo explican muy bien en la página del Prado y es como muy, bueno, para escribir un libro, muy rocambolesca, ¿no? Ya creo que conocéis un poco la historia, ¿no? Finalmente se pudo comprar por el Prado, creo que fue en el 80 y... No recuerdo la fecha ahora, bueno. El caso es que estas cosas de la historia, ¿no? Llamó la atención de un embajador alemán esta esvástica, esto que él interpretó como una esvástica, que en realidad parece que es un símbolo pues más bien tipo visigodo, asirio, en fin, también muy unido a la tradición vasca musical, ¿no? Pero bueno, este señor lo interpretó así y enseguida pues se lo comentó a Hitler y,
Y bueno, este se puso en contacto con Franco. Franco y Hitler se habían intercambiado regalos artísticos. Total, que a Franco pues le apeteció comprárselo a los herederos de la marquesa para regalárselo a Hitler y bueno, a partir de ahí ya pues bueno, si veis el vídeo ya lo veréis, pero se puso en marcha todo una estrafalaria maniobra primero para comprarlo, para volverlo a recuperar, en fin. Pues bueno, muy curioso y ya digo, casi un milagro que esté ahora ya como propiedad del Prado y de patrimonio español, ¿no? En fin, bueno, pues está allí y está expuesta pues en toda su plenitud, esta mujer que fue pues muy avanzada para su tiempo y era muy del tiempo que le tocó vivir también, por otro lado, muy de la ilustración, muy culta y muy, bueno, pues volcada en las artes, ¿no? Bueno, otra de las noticias que yo creo que ya la traje una de las semanas pasadas, pero que ya queda cada vez menos para que se termine, y es esta de pedagogías de guerra. Está en el Thyssen, en el sótano, y la comisaría Chus Martínez. Me ha parecido muy emocionante y muy impresionante cómo está puesta, cómo está hecha. Y luego también oírla a Chus Martínez explicar, ¿no? La exposición, cómo se ha formado y qué la compone, ¿no? En realidad es la obra de dos artistas ucranianos eh, que llevan trabajando en este tema desde hace como 10 años o así. Y el título viene de Bertolt Brecht, que hablaba de esto, ¿no? De lo que la guerra puede enseñar. Y bueno, Chus Martínez, pues lo primero que dice es, la guerra no puede enseñar nada, nada bueno, pero es verdad que en el caso de lo que dice Bertolt Brecht es cómo la guerra te pone en una situación en la que tienes sí o sí que aprender a vivir de otra manera, aprender de ti y bueno, como una especie de resiliencia, ¿no? De adaptación a esa circunstancia tan terrible bueno, y sacar pues enseñanza de eso, ¿no? De alguna forma. No sé si la habéis visto, no sé si habéis tenido oportunidad de verla. Son como una instalación de cubos en los que se va proyectando una serie de vídeos en los que aparecen niños, niñas que han sido secuestradas o secuestrados y que durante un tiempo y vuelven y aparecen durmiendo plácidamente, ¿no? La mayoría de ellos. Bueno, está así distribuida la sala de abajo y y ya digo, son vídeos en los que se les oye a veces, en algunos casos, hablar, respirar. Están ahí. Bueno, y todo esto a través, ya sabéis, de TVA 21, que es la fundación con la que ella trabaja y hace estas exposiciones, eh, que, bueno, pues va consiguiendo hacer cosas atrevidas, ¿no? Que le ayudan también a tocar temas y materiales y artistas que normalmente no están disponibles, ¿no? A veces. Bueno, otra de las exposiciones que me llama la atención es esta de Aurelia Muñoz, ya sabéis, la artista textil. Pudimos ver su obra en José de la Mano hace relativamente poco.
Y bueno, pues ahora está en el Reina, en el edificio Nubel, hasta septiembre, así que hay tiempo, pero bueno, por irlo, por un primer, un primer acercamiento a ella, a su obra y, y a todo esto, ya digo, que pudimos ver también gracias a la labor que ha hecho la galería, ¿no? Con los herederos y toda la obra, cómo la han cuidado, cómo la han eh, exhibido y cómo se ha documentado todo también, ¿no? Con la ayuda de su hija Silvia Ventosa, que, que ha ido también recuperando notas y cuadernos y comentarios de ese archivo súper cuidado y pulcrísimo que tenía el artista ya de por sí, ¿no? De toda su obra. Y luego por aquí, en Valencia, en la Fundación Bancaja, pues hay dos exposiciones nuevas que son, bueno, nuevas y no tan nuevas, pero bueno, que van a estar hasta agosto y septiembre, creo que son, comisariadas por Fernando Castro Flórez. Una de Tapies, la última década de Tapies, y con estos, bueno, la sala de Bancaja, ya sabéis que es grandísima, con unos espacios espectaculares donde pues esto luce un montón, la verdad. Y aparte, pues muy bien hecho el estudio, ¿no? De esa última década donde él ya se sentía mucho más libre todavía. Y también esta otra del mismo comisario, el compromiso con el arte, lo ha llamado, y es un recorrido por bueno, por los siglos XX y XXI, en realidad. Hay obras eh, especialmente de artistas que él considera que se han comprometido con el arte, ¿no? Que han bueno, hecho un trabajo personal y profesional muy valiente o muy comprometido, ¿no? Y eso es un poco lo que elige, pues obras de varios de los que conocemos. Muchos de los, o prácticamente todos los del siglo XXI, pues están vivos y exponen ahí. Y, y bueno, pues también para estar atentas, ¿no? A esta exposición en Valencia. Y de momento nada más. Ya el mes que viene, pues otro poquito, porque las que se han inaugurado en este mes van a durar, bueno, pues hasta casi todas hasta después del verano, así que las iremos recordando aquí. Bueno, en nuestro libro os preguntaba antes de empezar cómo lo lleváis. No sé si, bueno, José decía, el capítulo 4 hay que leerlo despacito, ¿no? Y releerlo. No sé en este caso si habéis tenido oportunidad de leer el 3, por ejemplo, La conquista del espacio, y mm, ¿qué os ha parecido? Bueno, yo he ido haciendo una especie de resumen de estos capítulos que nos quedan y mm, intentando, bueno, buscar pues lo que creo que se nos puede quedar, ¿no? Después de haberlo leído y de que pase un tiempo, bueno, pues haciendo una abstracción un poco del contenido. ¿Habéis leído este capítulo? Sí, sí, lo hemos leído, ¿eh? Cumplimos, trabajamos. Ah, vale, vale, no, es que no os veo porque lo tengo, tengo las cámaras apagadas, por eso os pregunto, a lo mejor estáis.
diciéndome que sí. Yo no, confieso. Lo tengo pendiente. Bueno, tú tienes excusa que estabas un poco lejos, sí, atareada. Bueno, es el capítulo en el que nos habla, o bueno, o qué se os ha quedado al leerlo? O sea, ¿qué idea extraéis del capítulo en el sentido de qué salvaríais de todo lo que cuenta, de cómo lo cuenta, de los ejemplos que va poniendo? Am, ya lo hemos en la presentación del libro, en el inicio del libro, vimos un poquito, ¿no? Porque hace como una, pues eso, introducción, presentación, así que ya nos habló un poco de esto, pero hay ideas como claves, ¿no? ¿Alguna de estas que se os quede, viendo esta imagen de Pradilla, por ejemplo? ¿Os trae a la cabeza algo de lo que nos intenta explicar en el capítulo? Yo no me acuerdo de los detalles, ¿eh? Pero Vale. es un estratagema, ¿no? Para dar la noción de profundidad a través de los colores y de las formas más y más diseminadas. Y Mm, del uso también de la muchedumbre. mm. Vale. Sí, él, bueno, pone varios ejemplos de estos en los que vemos en general, ¿no? Mucha gente. Ya había hablado en capítulos en otros lugares del tema de la categorización, ¿no? De cuando salimos al exterior, por ejemplo, a una calle, como en este caso, y vemos muchas cosas que nuestro cerebro tiene que ir poco a poco como escaneando y viendo, identificando lo que es, ¿no? Categorizando. Esto son personas, esto es un carro, estos son animales, ¿no? Vamos confirmando lo que es cada cosa que tenemos delante y ubicándonos, ¿no? Nos ayuda a situarnos en esa escena. Eh, y se hace, como en todos los capítulos, una pregunta, ¿no? Una pregunta que en principio pues se queda ahí como sin respuesta de momento, ¿no? En este caso, de cómo consigue reconstruir el cerebro una sensación de tridimensionalidad que se corresponda con la del mundo que nos rodea, partiendo de la base de que lo que tenemos delante son mm, tablas o lienzos, pero son bidimensionales. Dentro de ese espacio nos tienen que hacer creer que esa realidad es tridimensional, ¿no? Y ahí empieza la dificultad. ¿Cómo hacer para que eso consiga llegar a nuestro cerebro y él lo interprete de una forma espacial, ¿no? Una de las herramientas que él dice que se usa es, entre otras, muchas que nos va contando y que va mezclando con capítulos anteriores también, es esta, ¿no? ¿Qué os llama la atención de esta, o qué es lo que él llama la atención sobre, no de esta en concreto, pero que se podría aplicar aquí? Yo, como os decía en otros capítulos anteriores, me he salido un poco del Prado y he metido cosas, obras que ya conocemos de siglos posteriores, bueno, por también incorporar la pintura, en este caso contemporánea, ¿no? ¿Qué nos ayuda a tener sensación de tridimensionalidad aquí, de espacio, Está el Yo creo tamaño de que las figuras. el tamaño? Ujú.
mucho Pues más sí, pues. importante delante que detrás, se amenizan cuando se va al Ujú, horizonte allá. ujú. Vale. Esa idea del horizonte, ¿no? Del espacio pintado, dibujado, en el que se va metiendo después, ¿no? En el tema de las perspectivas, distintos tipos de perspectivas, y que van dando esa sensación al ojo, ¿no? En este primer plano, que luego es el plano intermedio, que luego es el plano del fondo, nos vamos enfocando como hacia una sensación de espacio y también el tema, eso, de la aplicación de las distintas perspectivas que aquí ya también queda clara, ¿no? Los colores más fríos al fondo que nos van dando esa sensación de lejanía, los más pardos, cálidos, terrosos delante para bueno, acercarnos, ¿no? También la pintura. Así que hay, por una parte, este tema de la categorización, es decir, analizar que el cerebro se dé cuenta, etiquete, ¿no? De alguna forma lo que es cada cosa que tenemos delante y luego cómo reconstruir ese espacio que tenemos, ¿no? Claro, aquí en una obra como la de Escher, eso despista, ¿no? Ese juego que en principio parece algo conocido, bueno, que no da sorpresas, ¿no? Que no extraña, bueno, que conseguimos identificar, de pronto nos hace jugar, ¿no? Nos hace guiños y trampas, ¿no? Nos pone como ejercicios un poco arriesgados y que no nos dejan claro el panorama, ¿no? Si tuviéramos que deambular por estas obras y fueran estas obras se hicieran reales, ¿no? Sería complicado, ¿no? Sería muy complicado subir, bajar. ¿Qué hago? ¿Subo o bajo? O qué pasa? ¿Se abre una ventana? ¿O dónde me lleva esta puerta o este arco? En fin, toda todos esos enigmas de Escher, ¿no? Que nos hacen volvernos un poco locos y a nuestro cerebro pues también. Eh, Podemos identificar, podemos categorizar lo que vemos, pero cuesta eh, entender el espacio, ¿no? En estos casos, entender cómo está planteado y de qué elementos eh, o cómo funcionan los distintos elementos, ¿no? Hay realidades que no están tan claras, ¿no? O realidades que pueden ser interpretadas por el cerebro de una manera muy diferente a a la real, ¿no? También. Y pasa también mucho con las obras de los surrealistas, ¿no? Como Magritte. Podemos categorizar, pero a la hora de organizar el espacio nos, nos quedamos como bloqueados, ¿no? Algo nos hace un clic, ¿no? En el cerebro. Y bueno, por ahí nos cuenta cosas, ¿no? No sé, ¿recordáis esto? Mm, estas diferencias entre lo que vemos, cómo interpretarlo, ¿no? Cómo a veces lo que creemos ver no es tan verdad o tan real o se confunde fácilmente con otra realidad o autores como Magritte nos hacen dudar, ¿no? De la realidad que estamos viendo.
sorprende la bola negra. Mm. Será para hacernos reaccionar, ¿no? Frente a Mm. un horizonte infinito. Mm. El mar, Mm. Bueno, también con este tipo de obras, con los surrealistas en general, ¿no? Nos encontramos con paradojas, con espacios que no son. Entonces, nos sirve y categorizamos, ¿no? Identificamos cada objeto, pero también hay algo que descoloca todo eso, ¿no? No es lo que esperamos en realidad, ¿no? Bueno, por ahí también eh, hay como, nace como una especie de desconfianza también desde el cerebro, ¿no? De qué pasa aquí, cómo interpreto esto, cómo reconstruyo el espacio con estos elementos que por tamaño, por ubicación, por lo que sea, me extrañan. Bueno, nos habla también de este fenómeno de la estereopsis, que es esa capacidad del cerebro para unir dos imágenes ligeramente distintas, porque no vemos igual con los dos ojos, ¿no? Así que hay como una disparidad en la información que entra por un ojo y por el otro, de forma que mm, necesitamos como acoplar esa visión para tener una percepción de profundidad, ¿no? Y, y ahí interviene, bueno, para esto es necesario esa combinación de las dos miradas, ¿no? De cada ojo para conseguir ver las tres dimensiones de la realidad, ¿no? En esa superficie bidimensional, el que queramos ver tridimensionalidad pasa por aquí, ¿no? Para que sea posible desde el arte esa idea de trasladar la tridimensionalidad a la bidimensionalidad, hay que hacerla a través de algún truco, alguna manera en la que eso sea factible. Y a lo largo del tiempo se han ido utilizando herramientas o trucos para conseguir hacerlo. Una de ellas, y la más fácil y habitual, es esta cuando, que seguro que lo habéis hecho, habéis visto a alguien dibujando en la calle o en una clase, como es el caso, con un brazo extendido y el pulgar puesto sobre la, la figura o el paisaje que quiere dibujar, y guiñando un ojo, ¿no? La idea de cerrar un ojo hace que el protagonismo lo tome el otro ojo y a partir de ahí desaparece de alguna forma la tridimensionalidad y nos facilita el tomar la medida de esa figura, la proporción, en fin, irla trasladando al papel o al lienzo, a la superficie plana y bueno, va como siendo algo más fácil, ¿no? Es como eh, ir aproximando la realidad al papel, ¿no? De alguna forma. Así que, bueno, con estos trucos de dibujante, vamos consiguiendo trasladar mm, de a poquitos, ¿no? Con referencias que vamos marcando, una realidad tridimensional a un papel. Mm, Eso no quiere decir que ya haciendo eso sepamos dibujar, ¿no? Pero
pero es cuestión de ir, sí, como haciéndote con esa realidad, absorbiéndola, y cada artista tiene sus trucos, su manera de hacerlo, sus herramientas, sus aparatajes. eh, y, y es eso, es trasladar lo tridimensional a lo plano, ¿no? A lo bidimensional. Esta Perdón, propuesta, eso no es ¿perdón? para medir, no es para medir a distancia y ver la escala que represente. que Sí, repre- ¿Sí? exacto, sí, 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 pero eso no lo podrías hacer si no guiñaras el ojo, por ejemplo, y si no midieras con tu dedo. Si lo miras a simple vista, están mirando los dos ojos y él nos dice, y ahí lo que estamos viendo es ya tridimensional, pero ¿cómo lo traslado a un plano? ¿Cómo lo traslado a una superficie bidimensional? Bueno, pues eso, midiendo de esta manera, y esa medida se hace un poco bidimensional. La realidad es como si se simplificara de alguna manera, ¿no? Así que así puedo medir el alto y el ancho y meterlo en mi lienzo o en mi papel con esa medida, ¿no? Sí, me sirve para eso justamente. Mm. ¿Se entiende esto? ¿Me explico bien? O, bueno, ya lo habéis leído en el libro también, ¿no? Bueno, Ortega y Gasset decía al respecto esto, ¿no? Reúnen en el cuadro una serie innumerable de actos visuales, los artistas. Han estudiado previamente cada cosa y cada parte de cada cosa. Han investigado con idéntica acribia las figuras que han de ocupar el primer plano y las que han de asentarse en el último. Han averiguado las deformaciones que el aire intermedio impone a los cuerpos armados de todas las armas, como si fueran a conquistar el auro bellocino. Bueno, con lenguaje de Ortega, que es así muy rimbombante, pero yo creo que lo entendemos, ¿no? Que es como querer apropiarse de esa realidad y llevarla a tu terreno, ¿no? Cuando intentas plasmarla en una acuarela, en un óleo, lo que sea, ¿no? Ya sabemos que en el caso de Antonio López, por ejemplo, le va poniendo marquitas a lo que pinta, va componiendo su cuadro en la propia realidad también, ¿no? Para tener referencias fiables para él. Otra de las herramientas que usan los artistas para darnos esa sensación de espacio es la perspectiva. Ya sabéis que uno de los primeros tratados de perspectiva, bueno, de pintura en general, pero con un buen capítulo para esto, ¿no? Para la perspectiva, fue Alberti. Y, y utilizó un método muy geométrico, muy racional, muy de medida, para conseguir representar esa tridimensionalidad en un espacio plano. Eh, y en este tratado habla de herramientas posibles, ¿no? O ayudas que el pintor puede usar para hacerse con ese espacio, entre otros que ya habíamos visto en capítulos anteriores también, y que lo utilizará Durero, entre otros muchísimos, en realidad todos, ¿no? Que era una de las herramientas útiles. Pues esta cuadrícula, la cuadrícula ha sido, bueno, pues algo inherente al arte desde el principio casi, ¿no? A partir de Alberti, desde luego, o sea, en el Renacimiento, en toda la tradición renacentista, ha sido imprescindible para la copia de otra, de una imagen plana para para trasladarla a otra superficie plana, o de la realidad tridimensional para trasladarla a la bidimensionalidad, ¿no? Así que a través de esa cuadrícula en la que el pintor puede ir viendo
lo que hay en cada cuadradito de la retícula que él tiene delante y le va como facilitando la tarea, ¿no? Mm, En los ejemplos que aparecen en el libro, vemos que efectivamente antes de Alberti había una manera de representar esta tridimensionalidad curiosa, ¿no? Había em, cosas que rechinaban, ¿no? Tal y como lo vemos ahora, tal y como se veía en la realidad, había espacios en los que se intentaba meter todo lo que había, pero de una manera que no daba realmente la sensación de tridimensionalidad o lo daba de una forma distorsionada, o bien por el tamaño de las figuras, o bien por por tapar algunas figuras y poner otras delante, por darles también una importancia que se correspondía con el tamaño a las figuras más importantes del relato, de la narración. Así que estaba todo como un poco distorsionado. Esa perspectiva no era la renacentista, ¿no? La que intentaba acercarse más a la realidad. Y bueno, en ese sentido, pues eso nos pone estos ejemplos que se iban aproximando a lo que se quería reflejar, pero todavía de una manera mm, pues muy primitiva, ¿no? En algunos eh, de los episodios que cuenta este retablo del que nos habla en el libro de la vida de la Virgen, pues bueno, se la ve a ella con un tamaño enorme frente a otros personajes que son más de acompañamiento o de tal tamaño que ocupa toda la arquitectura, ¿no? Nos da idea de que eso se va como alejando de lo real, aunque intenta acercarse a lo real, ¿no? Bueno, dentro de las perspectivas que plantea Alberti, que son las clásicas, pues va a ser importante el entender cómo se trazan, ¿no? Los espacios y cómo se van definiendo y cómo nos van dando al cerebro la sensación de tridimensionalidad. Y así, bueno, nos empieza a hablar de perspectiva de un punto de vista, que es este que vemos, ¿no? Al frente, donde eh, coinciden todas las líneas del dibujo y quizá es la más sencilla dentro de las que usan la geometría o la línea o la medida. Eh, la de dos puntos, que son estos que nos sirven para identificar una esquina, ¿no? Habría un punto a la derecha, otro a la izquierda, donde van convergiendo todas las líneas que tiene en este caso este edificio y que nos darían esa sensación de tridimensionalidad en lo plano, ¿no? Y por último, de la forma más sencilla, pues está de tres puntos de fuga, que son los que nos llevan hacia arriba en este caso, pero también podrían ir hacia abajo, ¿no? Podríamos hacer como si viéramos este mismo edificio desde un aeroplano, por ejemplo, ¿no? El caso es que nos lleven esos tres puntos de vista a los vértices de ese edificio en este caso. Se puede ir complicando muchísimo y de hecho él habla de esta obra, por ejemplo, de Tintoretto, en la que se combinan varias perspectivas, varios
puntos de fuga y varios espacios en los que, a los que nos va llevando, como si fueran varios cuadros diferentes, ¿no? Nos habla también de cómo Tintoretto mm, va jugando con el tamaño de las figuras, cómo nos va mm, llevando al fondo también con otro tipo de perspectiva. Eh, ¿Os ha llamado la atención algo en especial de esta obra, de lo que habla Fernando Giraldez en el libro y aplicado especialmente a esta pintura de Tintoretto? Que además la hemos visto, ¿no? En el Prado. Yo creo que alguna, bueno, seguro que la habéis visto alguna vez. Sí, bueno, Entonces, según él y según se ve, pues es un buen ejemplo de las diferentes perspectivas, ¿no? Y de Mm, la manera de llamar la atención al espectador, mm, como el suelo, las columnas, cómo se van mm, achicando, el fondo azulado y más difuso, cómo la luz mm, va a los personajes principales, la mesa central también da mucha perspectiva ujú, con la forma que tiene. mm, es mm, tridimensional también, ¿no? Bueno, no sé si se puede decir así, que hay tres, atrae la atención, tres partes en que son muy, que se ven más que el fondo, por ejemplo, ¿no? Que hay más luz, como ujú, la ropa de los tres personajes de la derecha, el mantel en el centro, mm. y esa silueta importante también a la izquierda, ¿no? Que va inclinándose hacia los otros personajes que están dentro del cuadro. Mm. También llama mucho la atención esos círculos de luz alrededor de todas las cabezas. En Mm, algunas sí que entraría directamente la luz, pero en otras, por ejemplo, las que están detrás de una columna o... Entonces ahí te planteas por dónde les está entrando esa luz que dibujó alrededor de todas las cabezas, ¿no? sí, claro, es el aura de santidad más bien, o sea, realmente no es una luz natural, ¿no? Ni real, sino esta distinción por ser todos pues santos, ¿no? Entonces, claro, ahí se pierde la realidad un poco, porque es algo pues como que naciera de ellos mismos, ¿no? Del interior de cada una de esas figuras. Sí. Y sí, estos elementos que señaláis, ¿no? El tema del suelo se ve muy bien, ¿no? Cómo va cambiando el, el- el aire también, ¿no? Del fondo, esos tonos azulados, grises, cómo se va desdibujando también, ¿no? Cómo se va enturbiando y perdiendo la línea, ¿no? A medida que se va alejando las formas y se van viendo como menos terminadas, ¿no? A diferencia de del primer plano, ¿no? Donde está el perro, por ejemplo, ¿no? Que parece tan real. O como en ese cenáculo de la derecha, al fondo de esa pequeña habitación, aparecen o parecen verse figuras, pero realmente no están definidas en absoluto, ¿no? Están ahí como borrosas. Bueno, pues eso nos va dando idea de esos trucos, de esas herramientas que va utilizando cada pintor y que van definiendo ese espacio, van organizando ese espacio, ¿no? Mm,
estos escorzos también, ¿no? Estas figuras en una perspectiva muy pronunciada, que van como haciéndonos ver como si se nos echaran encima, ¿no? Los personajes, como si estuvieran intentando casi salir del cuadro, ¿no? Esos escorzos que son a veces, bueno, casi de lo más difícil de hacer, pero que dan a la pintura una fuerza y una línea muy potente que realmente hace que lo demás se quede en un plano y esto se salga de ese plano, ¿no? De alguna manera. Esas líneas oblicuas en diagonal que rompen con las más verticales y horizontales, esta es como que atraviesa el cuadro casi, ¿no? Y son muy efectistas. Lo vamos a ver en varios ejemplos más de los que habla él a lo largo del cuadro y hacen ese efecto, ¿no? También esa línea muy marcada. Bueno, nos habla también de algunas otras obras en las que anteriores al Renacimiento y que van, bueno, como todavía con mucho cuidado, utilizando esa perspectiva, pero sin a lo mejor sin tantas armas o tanta seguridad como van a tener después los artistas, ¿no? Y en este caso, pues de lo que nos habla es de esas líneas que van como hacia el espejo, ¿no? Que nos llevan hacia la zona, la pared esa al centro de la pared del fondo y nos van guiando un poco la mirada hacia allá y dando esa sensación de que está más lejana que las figuras, ¿no? Bueno, con todos esos trucos, pues se puede ir jugando o intentando analizar otras obras, ¿no? Yo, bueno, he elegido esta también de Vermeer para esto y realmente nos manejan un poco, ¿no? Nos lleva la mirada el artista a donde él quiere o él considera que está la parte más importante o la clave de la obra, ¿no? En este caso. Así que también es una pista, ¿no? Cómo convergen todas esas líneas en un punto en el que verdaderamente es donde primero miramos, ¿no? También. Así que, mm, bueno, me parece muy curioso, ¿no? Cómo se va construyendo ese espacio y también eh, la mirada, cómo nos llevan a mirar eso, ¿no? O en este otro, ¿no? De Van Gogh, en el que también, pues parece que el espacio mm, nos se aparta de nosotros la pared y crea ese espacio entre la pared y eh, nuestra mirada, ¿no? Nuestra persona. Y en este caso habla también en el libro de esta obra que lo que plantea es otra forma de entender el espacio multiplicando las perspectivas desde las que se mira, ¿no? Intentando dar la visión, como ya sabemos, desde el cubismo, de otros puntos de vista posibles, ¿no? Entonces, bueno, esta obra nos dice en el libro, está en depósito en el Prado. Quizá no es una obra que le corresponda al Prado, pero sí, ¿no? Y ha sido donada por la familia Arango, pues allí está. Y tiene
esta vinculación con lo tridimensional de alguna manera también, ¿no? Aunque no consigue el efecto ni es su cometido conseguir el efecto de la misma manera que las obras de otros periodos, ¿no? Otra de las herramientas, de los trucos, es esto que ya veíamos en otras obras anteriores, ¿no? Tamaño y distancia. Enseguida lo hemos visto, pues cómo se van, a medida que se alejan, se van empequeñeciendo las figuras y también teniendo en cuenta la distancia que hay entre ellas, ¿no? Cuanto más lejos está un objeto, más pequeño lo vemos. Esta idea hace que nuestro cerebro interprete que entre medias hay espacio. Eso nos lleva otra vez a esto, ¿no? A ver que esas figuras van tomando, como tomando el espacio, ¿no? Y a medida que se alejan, pues se van empequeñeciendo en tamaño y también difuminando las líneas que lo forman, incluso los colores se van, van teniendo menos detalle también, las caras casi desaparecen. Hay no sé si lo he copiado al final, creo que sí. Bueno, algo que decía Leonardo, ¿no? Que decía, en la lejanía, a cierta distancia, no se sabe si una persona es guapa o fea, porque se le borran todos los rasgos, ¿no? Con la distancia. Nos habla también de esta obra de Rubens, cómo eh, va viéndose también este efecto, sobre todo en los personajes que aparecen aquí debajo del caballo, que no están debajo evidentemente, pero sí da sensación de lejanía, que también va eh, disminuyendo el tamaño y la definición, ¿no? Ayudándose también de los colores, del cielo, el tamaño de las nubes, los detalles del paisaje. Así que, bueno, todos esos trucos puestos en marcha, puestos sobre la mesa, van consiguiendo que distintas obras de distintos artistas pues coincidan en esto, ¿no? En darnos sensación de espacio. Habla también en el libro de la textura óptica, de este fenómeno mediante el cual los objetos del mismo tamaño eh, tienen también imágenes más pequeñas y menos espaciadas cuando se van alejando. Vemos este personaje, por ejemplo, sentado allí, que en teoría tendría que tener el mismo tamaño que los demás, ¿no? O los que están más o menos cerca en relación con, pero empieza como a desaparecer también, ¿no? Como a difuminarse y fundirse más con el fondo que con el primer plano, ¿no? Esta idea que es más óptica y no tanto física. Dice, la textura de la que estamos acostumbradas a hablar es la textura de la pintura, ¿no? De la superficie del lienzo, que tenga pues más o menos materia, más o menos óleo, que sea más o menos rugosa o lisa, etcétera. Esa sería la textura a la que estamos más acostumbradas a referirnos. Sin embargo, aquí hay otro tipo también de textura, una llamada óptica, ¿no? Igual que aquí, en el que nos habla de lo mismo, ¿no? Un poco a medida que se alejan las figuras de los obreros en huelga de esta pintura, se va desdibujando las caras, las manos y va disminuyendo el detalle y aumentando la sensación de lejanía con los colores también agrisados, desenfocados, y quedan únicamente enfocados las figuras del primer plano, ¿no? Que nos dan idea de tamaño. ¿Hay algo que os llama la atención de este cuadro, al margen de esto que estoy comentando? Pues Siempre a mí me llama ah, el tamaño de la niña y el niño. eso iba a decir yo, sí.
Total, sí, sí, sí. Curiosamente él no lo menciona, pero a mí es lo primero que me ha extrañado, sí, sí. Si lo quitáramos sería mucho más coherente. No sé qué pintan ahí, sí, en pequeñito. Pero es importante porque están luchando para la generación que viene también, para sus familias. Sí, claro, sí. ¿Qué dices? ¿Que es como una referencia no Símbolo. irreal o algo así Sí, no, como... al símbolo que quieren, Ah, ya, ya. ¿no? Porque es lo Sí, que quiere, perdón, quiere demostrar el artista el movimiento, ¿no? El significado de esos gestos de sí, suplicatoria, de esa reivindicación que son para hoy, pero también para el mañana. Y sí. eso yo pienso, ¿eh? Yo pienso, porque la súplica se ve más a lo lejos, finalmente solo se ve esa mano tendida, ¿no? Para reivindicar mejores condiciones de trabajo, seguramente, ¿no? Ujú. O trabajo, Sí, y bueno. no solamente para ellos, pero también para Ujú. la familia y también para los niños que mañana van a necesitar también ese trabajo para sobrevivir. Mm, ujú. Bueno, pues eso, texturas ópticas. También en estos cuadros religiosos que lo vemos con mucha frecuencia, ¿no? Él habla de este de Tiziano, pero la verdad que hay muchos ejemplos posibles, ¿no? Cómo se va elevando también bueno, esta perspectiva, ¿no? Hacia este punto central del Espíritu Santo allí, ¿no? De la gloria. Y también cómo se van desdibujando un poco las figuras del fondo, las nubes, etcétera, ¿no? Que se van, se ven o se intuyen caras que se van difuminando y convirtiéndose casi como en parte de las nubes también, ¿no? y, y cómo va subiendo la línea del horizonte también. Hay un horizonte físico que está aquí abajo, casi al borde de la obra, pero hay otro horizonte en lo alto, ¿no? Ya como del mundo de lo divino, ¿no? De lo celestial y todas estas líneas geométricas que serían un poco las de la perspectiva en forma de rayos también, ¿no? Nos van llevando la mirada hacia lo alto, ¿no? Toda esta textura con la que va consiguiendo esa sensación de espacio también, ¿no? Y bueno, me ha hecho recordar más, algunas obras más de los surrealistas, con esta idea también del dar sensación de espacio con perspectiva y con de otra manera, ¿no? De alguna forma como algo mm, bueno, más encajonado o más, ¿no? Que finalmente también tiene el final, ¿no? En este paisaje un poco irreal también, ¿no? Eh, en el que confluirían las líneas y las continuáramos, ¿no? Bueno, pues eso, del perfil de la habitación o eh, de la perspectiva marcada en el techo de la habitación, en los suelos, ¿no? Pues, cómo nos va guiando hacia ese paisaje y cómo va poniendo los elementos, ¿no? Los personajes para ir marcando la cercanía, la lejanía, ¿no? Cómo va consiguiendo darnos esa sensación aunque también de una forma muy peculiar, ¿no? Bueno, otra de Ese cuerpo las... tumbado es un Perdón, cuerpo. perdón. No, pensaba ese cuerpo tumbado, pensaba que era un ataúd, pero no es un ataúd, no está en un ataúd.
es un señor también, ¿no? Solo hay señores en Mm, ese cuadro. yo creo que No, el cuerpo es que una está en señora. la cama está o en el, sí, como en esta Y especie está en una de tumbona así, ¿no? diván, sí. Mm, Yo creo que es una mujer, es que tiene sangre en la boca. ¿no? Creo que es eso, ¿no? Lo que dices. Sí, 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 Ah, extraña el tamaño de ah, ese ya, ya. personaje Mm, eh, y su ambigüedad también, no se ve bien la cara que tiene, sí, ya, ya, ya. parece masculina, pero no se ve bien. Y esos tres Mm. señores al pie de las montañas así observando, es, eh, Mm. es brutal. Surrealista. Sí. Sí, hay otra cosa que también se ve en este cuadro de la que nos habla más adelante, que es el tema de las sombras, ¿no? ¿Habéis llegado a ese punto? No sé si habréis llegado. Bueno, el caso es que es otro de los elementos imprescindibles para dar sensación de tridimensionalidad, ¿no? En un momento dado, no sé si cita a alguien o es una frase suya, pero dice algo así como que son la clave de la tridimensionalidad, ¿no? Porque, claro, las figuras que no tienen sombra parecen planas, ¿no? No están sombreadas parecen planas, ¿no? Entonces, la sombra y el claroscuro, ¿no? Son las que nos ayudan a darnos cuenta de este volumen, dan esa sensación de volumen, ¿no? Y en estas caras se ve muy bien, ¿no? Por ejemplo, estas caras así un poco medio escondidas, ¿no? Bueno, otra de las herramientas también que nos eh, confiesa, sobre las que nos llama la atención es esta de la interposición o bien la oclusión, ¿no? El poner un elemento que tapa a otro, que tapa a un personaje o que tapa parte de otro elemento y nos hace tener la sensación de que, vale, aquí hay una columna, pero detrás está el personaje o lo que sea, ¿no? Claro, eso también, en el caso de los surrealistas, pues se puede usar al contrario, ¿no? Como una trampa para volver un poco loco al cerebro, ¿no? Como en este caso. Bueno, me acordaba de este cuadro porque siempre me ha parecido muy, muy chocante, ¿no? No sé cómo lo veis. ¿Cuál sería, ¿no? O, en algunos casos, cuál es el elemento que se interpone y en otros, cuál es el elemento que se interpone en, en otro sentido, ¿no? Ahí Magritte, como siempre, juega con esa ambigüedad, con esos guiños, ¿no? que nos dejan como pensando y mirando, mirando, mirando el cuadro hasta hacernos un lío, ¿no? Mm, con lo que plantea, pero Es bueno, rara a primera vista está todo vertical, todo hacia arriba, con esa mm, señora muy altiva sobre ese caballo, así muy bastante también hacia arriba, bastante no tiene redondez, y los troncos de los árboles. Y mm. después se ve el movimiento de las patas, se ve el césped muy bonito con colores y el fondo del follaje detrás de los troncos que nos atrae. Sí, claro, la cosa aquí es identificar qué elemento tapa a qué elemento, ¿no? ¿Qué elemento tapa a la señora o al caballo o qué elemento está tapando al propio árbol, por ejemplo, ¿no? O sea, cómo
nos confunde y juega con nuestra percepción, ¿no? En este caso de Magritte estamos casi acostumbradas a que haga eso siempre, casi en cada obra, ¿no? Pero lo normal sería que hubiera, o en este otro, ¿no? O sea, ¿qué tapa a qué? ¿Qué se vincula o qué ocurre, ¿no? En esta. Entonces, evidentemente vemos o percibimos como que el lienzo y el caballete están tapando la vista del mar, pero realmente casi que la están eh, continuando, ¿no? La están suplantando, casi, no tapándola, sino suplantándola. Bueno, estas cosas de Magritte, ¿no? Que hacen guiños al ojo. Lo normal, lo ideal, a lo que él se refiere, porque luego las horas de Magritte pues las he metido un poco para jugar también, ¿no? Lo normal, hablando de este tema, de la oclusión, es esto, ¿no? Esta columna está tapando a este personaje, lo parte en dos, ¿no? Lo parte en dos y lo que nosotros mm, deberíamos ver es un señor partido en dos, pero claro, ya sabemos que nuestro cerebro se inventa las cosas que faltan, ¿no? Ya sabemos, aunque no lo veamos, que detrás de la columna está el resto del señor que no vemos, ¿no? Esta es la idea un poco del truco, ¿no? De la oclusión. Lo mismo que pasa pues con este otro elemento que nos tapa parte del cuerpo de los demás, con estos señores que se van tapando mutuamente, nos imaginamos, ¿no? El cerebro nos dice, aquí hay gente, aunque no veas las caras ni nada, ¿no? Y todo esto de detrás también existe, aunque no lo veas. Bueno, vale. Pues eso, el truco de ocultar, ¿no? Elementos y poner algo en medio y también va dando sensación de que esta columna se acerca más a nosotras, ¿no? Está en primer plano y detrás de esa columna, a una cierta distancia, está el señor sentado y tal. Bueno, pues eso. También nos pone este ejemplo. Nos podrían valer, bueno, este es muy parecido, es el mismo esquema que sigue la última cena de Leonardo, por ejemplo. Hay un elemento que une a todos los personajes a los que no se ve completos, ¿no? Vemos trozos de personajes y esta mesa con su mantel nos tapa parte de sus cuerpos, pero nos los imaginamos, ¿no? Sabemos que ahí, con esos piececitos que se ven por debajo, pues quiere decirnos el pintor que ahí están sentados este Cristo y estos apóstoles en distintas posturas, con distintos gestos. Al fondo, ¿dónde nos lleva esa perspectiva? Pues lejos, ¿no? Un paisaje que se va alejando por esos tonos fríos, azules y demás, y se va difuminando, no pierde la definición que tienen los cuerpos de los personajes y aquello se va yendo, ¿no? Se va yendo lejos. Esto también, Pero ¿no? esos pies, ¿Mm? ¿Sí? esos pies parece que son añadidos, que no parece serio, ¿no? Esos pies debajo de la mesa, sí. Ya, ya, sí, un poco. Sí, bueno, son trucos. Y quizá la altura de la mesa, ¿no? También queda un poco. Bueno, pues eso, va mezclando distintos elementos. Esta idea de poner en primerísimo plano pues estos dos cacharros, ¿no? Metálicos
el suelo que nos va guiando también hacia un lugar, ¿no? En diagonal, así que nos va llevando con esas líneas de perspectiva hacia el fondo. Mm. Incluso, claro, también las posturas de los personajes, cómo se van eh, agrupando, ¿no? En los dos laterales y dejando el fondo más despejado. Y también nos habla con este mismo truco de la oclusión de este cuadro de Velázquez, en el que también podemos ver esto mismo, ¿no? Bueno, varios trucos. No sé, a ver, ¿qué cosas veis allí que nos ayudan a tener sensación de espacio? De todo esto que hemos hablado, ¿cuál, cuál o cuáles destacaríais así? Ya lo conocéis de sobra este cuadro, habéis leído el capítulo, habéis seguramente mirado mm, con detalle esta obra. ¿Qué destacamos aquí? ¿Podemos aplicar lo que hemos estado hablando o no? Sí, bueno, aquí hay varias cosas, ¿no? De las que comenta y alguna que no, que, vamos, que me parece a mí que no comenta. En un principio, pues bueno, pues la perspectiva aérea, ¿no? Que se ve perfectamente el fondo completamente difuminado, tamaños pequeños, azulados, Ujú. la interposición entre todos los personajes, cómo se van perdiendo, eh, definición, bueno, cómo están unos personajes delante de otros y cómo los personajes de atrás pierden definición con respecto a los que están delante y se ven más pequeños también. Las lanzas, como la verticalidad de las lanzas también cierran el espacio que hay detrás. El caballo, que parece que no, pero el caballo al estar en esta posición pues nos da sensación de que está en esa dirección precisamente para llevarnos a la perspectiva. Y, y en un principio, el triángulo del suelo, que lo suelen usar muchas veces, los triángulos, el triángulo que hace el suelo en marrón clarito, que nos lleva a la punta del triángulo para dirigirnos, ¿no? Mm, La vertical hacia el final, hacia el horizonte, que también da sensación de profundidad. Y ujú, no sé, no se me ocurre más de momento. mm. Pero el poder de las lanzas es la primera cosa que se ve. Esas lanzas erguidas, rectas, eso es victoria total del rey que tenemos en el centro, ¿no? Mm. Sí, el tema es lo que se ve entre medias, ¿no? Lo que nos da sensación de espacio, aparte de lo que, por supuesto, ha dicho José y habéis aportado, esta idea del qué se ve entre los elementos que tapan, ¿no? Y eso es lo que también da como esa sensación de que eso sigue, ¿no? Si hubiera puesto una especie de, no sé, como una cortina, no tendríamos esa sensación, ¿no? Pero no, lo deja entrever, ¿no? O si hubiera llenado esto de banderas, como hay por aquí estandartes y tal, habríamos perdido esa perspectiva, ¿no? Y la deja ahí y hace que las lanzas se vengan un poco más para acá, ¿no? Bueno, trucos de esos que efectivamente hemos ido comentando, ha ido comentándole en el libro y hemos ido viendo nosotras, ¿no? Que también este caballo, el escorzo este, ¿no? Donde que veíamos también en el de Tintoretto, ¿no? Ese personaje que se nos viene encima igual, ¿no? Esta idea del primer plano. Bueno, Es una como conquista la conquista va más allá de lo que vemos en el primer plano, ¿no? Es inmensa. ¿Y eso Mm. es Flandes? ¿Brenda está en Flandes o no? Sí, Sí, ¿Eh? sí, es Porque sabes, Flandes. ese paisaje de marisma, no de, pero ¿cómo es? De maricage, pantanoso, ¿no? Inmenso, Sí. pantanoso.
Es lo que vemos detrás, ¿no? Que es muy importante, es una victoria que tiene mucha Sí, superficie. mucha trascendencia y aparte no fue nada amistosa. Aquí Velázquez lo transforma en una cosa como muy amigable, muy educada y muy elegante, pero nada que ver con la historia, pero bueno, da igual. El caso es que vamos a lo que vamos, ¿no? Al tema de cómo nos lo hacen ver el espacio. Y os decía antes, la importancia de las sombras, ¿no? También. Mm, la manera en la que la sombra potencia el que veamos la forma del cuerpo, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, en la pintura medieval no tenemos esa sensación, se queda todo como plano, ¿no? Se dibujan los pliegues, se hace mucho hincapié en dibujar los pliegues, pero la sombra apenas se conoce, ¿no? Y eso le da planitud en general, ¿no? Sin embargo, en cuanto empiezan a meter el modelado de la forma, ¿no? El claroscuro, esa especie de fusión con los fondos, como si emergieran los cuerpos de la sombra, empiezan a tener sentido, ¿no? Empiezan a tener volumen, tridimensionalidad, forma, ¿no? Cómo contrastan las zonas de luz con las de sombra y cómo van teniendo este tránsito, ¿no? De la oscuridad a la luz y y en ese intermedio aparecen más creíble las formas, ¿no? Con un montón de ejemplos podríamos poner, ¿no? Eh, bueno, esta cita de Manet que me parece también muy gráfica para este tema, ¿no? En una cara busca la luz y la sombra natural, el resto llegará solo y a menudo no será importante, ¿no? Ese contraste de luz y sombra es el que da credibilidad al cuerpo en este caso, a las caras, bueno, todo lo que se dibuja. En este caso, por ejemplo, también tenemos sensación de espacio con este otro escorzo, ¿no? La figura de David al fondo y cómo adelanta el brazo, ¿no? Con ese dibujo dificilísimo de este brazo, la penumbra en la que se queda el otro brazo, ¿no? Y parte del cuerpo, todo eso nos va dando sensación de espacio también, ¿no? O aquí con Rivera, igual, ¿no? Esta figura emergiendo de la negritud, ¿no? Bueno, la sombra imposible. Este también es otro de los ejercicios que nos pide, ¿no? Y define un poco la sombra con estas tres características, ¿no? Más oscuras o menos saturadas de color que lo que le rodea, ¿no? No tienen que ser de colores físicamente posibles, o sea, mancharlos un poco, ¿no? Mancharlos te aconsejan al pintar. Y la consistencia en la dirección de una iluminación no debe notarse fácilmente, o sea, que no sepas muy bien de dónde viene la luz, ¿no? Y de hecho, en muchos de los cuadros que podemos ver, de los buenos maestros, vemos eso, ¿no? Esa imposibilidad mm, de ver la procedencia exacta de la luz y queda como eh, dudosa, ¿no? Pero parece que la luz sale hasta de los cuerpos, ¿no? De alguna manera. Él titula una de los capitulitos, bueno, dentro del capítulo un epígrafe, ¿de dónde sale la luz, ¿no? Y ahí hay cuadros de los que realmente no sabes por dónde, bueno, más o menos, o de varios puntos, pero
realmente son luminosos por sí mismos, ¿no? Como esta Condesa de Chinchón de Goya, por ejemplo, deliciosa, ¿no? O este cuadro de Rothko, que siempre me ha parecido que tiene una luz increíble, ¿no? Y es de los que él prefería de toda su obra, ¿no? Por eso, precisamente, ¿no? Por cómo había conseguido la luz, ¿no? La luminiscencia. Bueno, y nos habla en muchos, con bastantes ejemplos de esta idea de los colores que parecen diferentes por el entorno que les rodea, ¿no? Y sin embargo son el mismo color, pero en contraste con lo que tienen al lado, pues les hacen ser o más claros o más oscuros, ¿no? Este juego con el ojo. Este es un ejercicio curioso. Si ponéis en la pantalla guiñando, a ver cómo es, guiñando un ojo, un dedo, resulta que no hay diferencia. No sé si podéis hacerlo. Bueno, a mí cuando lo he puesto me salía y me ha resultado muy curioso. Y hay más profundidad, ¿no? Hay un pliegue hondo. Es que no se ve nada, o sea, se ve el mismo tono de color que así, si quitas el dedo ¿No? parecen diferentes y si pones el dedo, pues es el mismo. Bueno, el caso, esto es algo que hemos hablado cuando estudiamos la Bauhaus y toda la obra y la labor pedagógica de Albers con estos juegos y ejercicios ópticos con sus alumnos, ¿no? Cómo cambia un mismo gris según lo que tenga alrededor, ¿no? O sobre lo que esté, según sobre lo que esté puesto. Así que, bueno, cómo el ojo va cambiando la percepción, ¿no? O esto, por ejemplo, de estas dos partes de la elipse, pues parece una más clara y otra más oscura. En realidad es el mismo color, pero lo que cambia es lo que tienen delante, ¿no? Estos trucos, estos ejercicios son utilísimos, ¿no? A la hora de pintar, claro, porque lo que nos interesa, lo que les interesa a los artistas es cómo va a ver el espectador su obra, ¿no? Y para todo eso es muy útil estas cosas, ¿no? Decía Leonardo, entre dos cuerpos de igual blancura y a igual distancia de la vista, el que esté rodeado de más oscuridad parecerá más claro. Bueno, pues eso, ¿no? Bueno, son las 11, así que, uy, y 5 además. Si os parece, lo dejamos aquí y seguimos la próxima semana desde aquí. Le quitamos un día a María. Yo creo que va a ir bien también, porque la obra de María yo creo que se puede compilar de una manera más fácil y me parece que es importante acabar un poco con este libro. ¿Os parece que lo hagamos así? Perfecto. ¿Sí? Mm, Muy Vale. bien. Por mí Qué bien. bien. Bueno, Sí. pues buena Vale. semanita. Nos vemos el lunes que viene, ¿vale? Venga, Con este mismo Luego, saludos a libro. todos. gracias. Adiós a Buena Buena todos. semana. semana. Adiós. Adiós. Chao. Gracias. Chao.